Desarrollo con SharePoint 2010, el modelo de objetos de cliente Silverlight. Silverlight permite trabajar asincrónicamente con el servidor de SharePoint. En este video veremos cómo se puede utilizar la web part por defecto de Silverlight presente en SharePoint, cómo crear y utilizar los delegados necesarios para crear software de Silverlight y cómo manejar los elementos de una lista, crear nuevos elementos, eliminarlos. Vamos a iniciar Visual Studio 2010 y crear un proyecto de Silverlight. Visual Studio lo primero que pregunta es si es necesario crear otro proyecto para hospedar la aplicación de Silverlight. En este caso no es necesario porque vamos a utilizar la aplicación de Silverlight dentro de SharePoint mismo. Lo mismo permite seleccionar la versión de Silverlight para utilizar. En la interfaz de usuario vamos a utilizar un listbox en donde se van a mostrar los datos del servidor. Y comenzamos instalando un botón que nos va a permitir leer revisar los elementos presentes en una de las listas del servidor. El primer paso es crear las referencias necesarias hacia los compilados de Silverlight. Estos se encuentran en el directorio 14 de SharePoint bajo el subdirectorio de templates y layouts. Allí hay un directorio especial, se llama client bin, y dentro de él están los dos compilados necesarios, el de Silverlight y Silverlight Runtime. El siguiente paso es crear una directiva para poder utilizar el compilado. Aquí vamos a utilizar un alias para la directiva. Y luego comenzamos con el código del botón. Primero vamos a crear un par de variables globales que van a ser necesarias a través de todos los métodos que se van a crear luego. Una es sobre el contexto de Silverlight, del modelo de objetos que se va a utilizar, y otra es para contener la colección de elementos presentes en la lista. Una tercera variable es para detectar si el proceso es para eliminar elementos o no. Este es algo que se va a utilizar al final. Comenzamos el código del botón creando el contexto. En este caso, porque se va a utilizar el elemento Silverlight dentro de SharePoint, se puede utilizar el contexto actual. Luego creamos un objeto que contiene la lista que estamos observando. Es la lista de anuncios por defecto de SharePoint. Para filtrar la lista utilizamos una consulta camel. Y la consulta camel es en este caso bastante sencilla porque queremos que el servidor nos envíe de regreso todos los elementos de la lista.
Luego rellenamos la colección de elementos, indicándole que queremos utilizar todos los elementos de la lista filtrados según la consulta CAMEL que acabamos de realizar. Con el método load le indicamos al servidor que queremos de regreso la colección de elementos filtrada. Y finalmente enviamos todos los pasos a seguir al servidor por medio del método executeQuery asíncrono, que necesita dos métodos delegados. Los métodos todavía no han sido creados porque primero es necesario crear algunas variables extras. Primero que todo, como vamos a trabajar asincrónicamente, es necesario trabajar con los hilos de Windows y necesitamos un elemento que va a contener el thread, el hilo auxiliar. Luego vamos a definir dos eventos. Uno es el evento que va a disparar si el servidor indica que todo ha ocurrido correctamente. Y el siguiente evento que se define es para disparar cuando el servidor indica que ha ocurrido un error en el procesamiento de los datos. Luego necesitamos definir los delegados que hemos utilizado en el método del botón. El primero es el delegado que va a ejecutar el código si el servidor indica que todo ha ocurrido correctamente. Y el segundo delegado es de la misma forma, pero para cuando el servidor indica que algún error ha ocurrido. Una vez definidos los eventos y los delegados, es necesario inicializarlos. Aquí inicializamos un objeto que va a representar el delegado de éxito. Y otro de la misma forma para inicializar el delegado cuando ha ocurrido un error. Los manejadores que se están utilizando como parámetros para los delegados no han sido definidos todavía. Luego veremos cómo definirlos. De la misma forma hay que inicializar los eventos.
utilizando las instancias de los delegados acabadas de definir. Finalmente, por el hecho de estar trabajando con hilos separados, necesitamos inicializar también el hilo que nos va a ayudar a recuperar la respuesta del servidor. Aquí se le está indicando simplemente que si el thread, si el hilo no ha sido inicializado, hay que inicializarlo. Las variables han sido definidas y han sido inicializadas. Ahora hay que crear el código para los delegados y para los eventos. Primero creamos el código que va a manejar el delegado cuando el servidor indica que todas las operaciones han sido ejecutadas correctamente. Y aquí viene la definición del delegado propiamente dicho. En esta línea de código se está indicando que si el delegado a utilizar es el delegado de éxito, se debe llamar una nueva función llamada Succeeded Operation. Y de la misma forma definimos el manejador para cuando la operación ha fracasado o el servidor indica que ha ocurrido algún error. Finalmente hay que crear los dos métodos indicados en los delegados. El primer método es el que en realidad va a trabajar, va a crear la lógica en el programa que va a hacer algo con
objetos que devuelve el servidor. Lo primero que vamos a hacer es limpiar el listbox si tiene algo. Y luego con un bucle vamos a revisar todos los elementos presentes en la lista y mostrar algunas de sus propiedades en el listbox. Por ejemplo, podemos mostrar su identificador. Y el título del anuncio. El método que ejecuta cuando ha ocurrido un error permite también mostrar alguna información o reaccionar de alguna forma para indicarle al usuario que ha ocurrido un error. En este caso simplemente no se va a mostrar nada, pero es necesario definir el método. Compilar para comprobar que no hay errores. Y la compilación de un proyecto de Silverlight produce un archivo XAP, que es el equivalente al archivo EXE de un ejecutable común y corriente. Para utilizar la webpart de SharePoint, primero es necesario subir este archivo XAP a una librería de documentos, a una biblioteca. Ahora estamos copiando la dirección URL porque luego la vamos a necesitar. En la página en donde se va a utilizar la webpart se puede editar e insertar la webpart de Silverlight, que se encuentra en la sección de medios y contenido. La webpart pide la dirección del archivo XAP. Y al apretar el botón de leer elementos, vemos los elementos que se encuentran en la lista de anuncios por defecto de SharePoint, como también podemos ver en la pantalla de la lista misma. Silverlight permite no solamente ver, examinar elementos, sino también permite crearlos. Ahora estamos añadiendo un botón que nos va a permitir agregar elementos en la lista de anuncios. El código comienza siempre por crear el contexto en donde vamos a trabajar. Luego creamos un objeto que representa la lista
de anuncios. Y luego utilizamos una clase auxiliar que permite la creación de información o de elementos en una lista de SharePoint. El objeto auxiliar lo utilizamos para crear el elemento y el proceso de creación devuelve una referencia al elemento creado. Y por intermedio de la referencia podemos modificar todas sus propiedades, utilizar sus métodos, crear información en los campos de la lista. Por ejemplo, en este caso se va a cambiar el título del elemento creado. Hay que hacer un update del elemento para serializar la información hacia la base de datos. Y finalmente, utilizando el método execute query asynchron, enviamos toda la información al servidor, utilizando los dos delegados que hemos creado anteriormente. Compilamos para crear el archivo XAP de nuevo. El archivo hay que volverlo a subir a la biblioteca de documentos compartidos, en donde teníamos el archivo anterior. Y regresando al sitio en donde tenemos la web part, vemos que tiene dos botones. Al apretar el primero vemos que hay un solo elemento. Al apretar el botón de agregar elemento, vemos que se ha creado un nuevo elemento. De la misma forma lo podemos ver en la lista de anuncios. Finalmente, de la misma forma que se pueden agregar elementos, se pueden eliminar. De nuevo comenzamos creando el contexto basado en el contexto actual de la página en donde está la web part de Silverlight. Creamos un objeto que contiene la lista de anuncios. Luego se crea un objeto que va a contener la consulta camel. La consulta camel, el código de la consulta es en este caso un poco más complicado porque es necesario filtrar todos los elementos presentes en la lista para que nos devuelva solamente el elemento que vamos a eliminar. En este caso le estamos indicando que queremos un elemento en donde el campo llamado título tiene que ser igual a un valor específico.
La consulta camel también requiere que indiquemos cuántos elementos se van a devolver desde la lista. En este caso va a devolver solamente un elemento, o sea que no es muy importante cuánto es el límite. Y luego le indicamos al servidor que queremos la colección de elementos de la lista filtrados por según indica la consulta camel. Utilizando el contexto le indicamos al servidor que queremos los elementos de regreso en el cliente. Ahora utilizamos la variable global para indicar que este método es para eliminar elementos. Y ejecutamos el query asincrónicamente con los dos delegados que hemos utilizado anteriormente. Para este método hemos definido una variable global que va a contener la colección de elementos para eliminar. O sea que necesitamos crear la variable al principio de la clase. Y luego necesitamos modificar el método que utiliza el servidor para cuando la operación ha sido un éxito. En este caso le estamos agregando código para identificar si estamos llegando desde una eliminación de elementos. Luego, para cada elemento presente en la lista de elementos a eliminar, por intermedio de un bucle podemos utilizar el método deleteObject para eliminar físicamente el elemento. Y luego es necesario enviar cada una de estas consultas de nuevo al servidor para que sea ejecutada, utilizando los delegados que ya hemos definido. Compilar el archivo XAP, instalarlo de nuevo, subirlo a la librería, a la biblioteca de documentos. Y vemos que la web part presenta ahora 3 botones. Con el primero vemos cuántos elementos hay allí. Luego el botón de eliminar elemento elimina el elemento nuevo. Y lo podemos comprobar con el botón de leer elementos o en la página de anuncios.